Muy buenos días, bienvenidos a este gran taller que tenemos para el día de hoy. Hoy nos han preparado un taller enfocado hacia todos los aspectos cardiovasculares con una gran invitada que ya nos presentarán el día de hoy. En este primer taller del segundo día del Congreso Internacional de Enfermería Especializada en Latinoamérica, que ha sido organizado por la Red Mexicana de Prescripción en Enfermería AC, el Hospital Santa Casa de Porto Alegre, el Consejo Nacional de Enfermería de México, Senaprese, y la Secretaría de Salud de México, la Unidad Central del Valle en Colombia, la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y Growing Up Foundation a través de su programa UNORSIN Latam. Para informarles a nuestros asistentes, 215 asistentes que tenemos en este momento. En los talleres del día de ayer tuvimos una gran participación, 353 personas en el taller de dilución de medicamentos, 446 en el taller de infusión, terapia de infusión, y tuvimos una gran participación en nuestro primer día de congreso en horas de la tarde, de un total de 779 personas en nuestra primera sesión, que fue enfocada a la gestión, administración, mercadeo en la medicación segura y en las especialidades de enfermería. Hoy tendremos un grandioso taller enfocado hacia los aspectos cardiovasculares. Ahorita ya nos darán el título nuestra moderadora de los talleres. Luego, 11 de la mañana, tendremos el taller de inotropía, y luego 1 de las 5 de la tarde tendremos nuestra segunda sesión del Congreso. Los invitamos a que estén muy a tiempo porque ayer tuvimos una afluencia masiva, a los 5 minutos ya se había copado los 501 cupos, por lo cual llevó a que muchas personas no pudieran estar durante toda la sesión. La sesión será de 5 a 8 de la noche, hora Colombia, para que cuadren los horarios en su país. Y el día de mañana tendremos un día completamente clínico. Tendremos el enfoque cardiovascular, el enfoque de urgencias, el enfoque oncológico, el enfoque pediátrico, ginecológico, y también tendremos un gran taller de competencias laborales en enfermería liderado por la Secretaría de Salud de México, donde con ello cerraremos y le daremos apertura a la Red Internacional de Enfermería Especializada. Entonces, en ese contexto, les doy la información de este gran congreso, les doy la apertura al día de hoy en los talleres que ya he mencionado, y hoy nos acompaña moderando Paola Fontal. Paola Fontal es enfermera de la Universidad Central del Valle, es candidata a doctora en enfermería, docente, investigadora en múltiples actividades y temáticas, especialmente en la enfermería cardiovascular, representante de Colombia y de Latinoamérica en diferentes espacios y asociaciones médicas de tratamiento cardiovascular, y adicionalmente a ello ha sido y pues tuvo la oportunidad de ser decana del programa de medicina y de enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud también de esta misma institución. Hoy nos acompaña, hace parte de este gran equipo de trabajo de UNORSIN Latam, y nos acompaña moderando este taller, y pues nos dará el inicio para poder conocer a nuestra invitada del día de hoy, la temática que trabajaremos, y irá orientando cada una de las preguntas que ustedes hagan o las inquietudes que ustedes tengan para nuestra tallerista a través de el símbolo de pregunta que van a encontrar quienes están desde smartphone. Allí ustedes encuentran ese símbolo de pregunta y pueden hacer allí sus apreciaciones respectivas. Para quienes están desde una laptop o computadora, van a encontrar el espacio o el recuadro que dice preguntas. Ahí usted puede hacer la pregunta respectiva y pues allí poder tener esa información y nuestra moderadora pueda dinamizarlo. Recuerden, no es necesario que nos den ningún dato. La plataforma automáticamente toma los datos que usted colocó, si los colocó de una manera adecuada, y también nos dice quién presta atención, quién no presta atención,
cuántos minutos duró activo, por lo cual acá los invitamos a que estén muy activos, ya que se dará certificación de cada taller y del congreso en general con el 80% de participación del tiempo estimado. Así que manejen muy bien su tiempo y no es necesario que nos envíen datos o lo envíen por otro medio a otras personas para la certificación. Así que les doy la bienvenida y muchas gracias por estar el día de hoy. 225 personas. Paola, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Javier Isidro. Muy buenos días, un cordial saludo a todos los panelistas y asistentes a este primer congreso de enfermería especializado a nivel de Latinoamérica. Agradecemos a la Fundación y a todo el apoyo logístico que hemos tenido de varios colegas a nivel de Latinoamérica por todo el tiempo de dedicación para que este evento sea realizado y compartir con cada uno de ustedes las experticias, conocimientos y experiencia que tienen cada uno de los panelistas que le traemos a este gran congreso de enfermería especializado a nivel de Latinoamérica. Para el día de hoy vamos a empezar con el taller de administración y seguimiento de la terapia cardiovascular intravenosa en una unidad de cuidados intensivos, para lo cual hemos invitado a una persona experta que me permito presentarla en este momento. Muy buenos días a la magíster Cándida Rosa Castañeda, Valencia. Ella es enfermera, egresada de la Universidad de Caldas, especialista en cuidado crítico, magíster en enfermería con énfasis en el cuidado de la salud cardiovascular de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y candidata a doctora en enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una amplia experiencia en el campo a nivel administrativo, a nivel clínico, a nivel especializado, experta en el manejo de unidades de cuidado intensivo y cuidado crítico, y hoy les va a compartir la experiencia en este gran taller de todo su conocimiento sobre terapia intravascular en pacientes en una unidad especializada. Además es docente de tiempo completo en la Universidad de Caldas, en Manizales, Colombia, y va a compartir con ustedes durante estas casi 2 horas un espacio de conocimientos para que por favor aprovechen en este momento toda su experticia. Les doy una cordial bienvenida y a partir de este momento darle un saludo muy especial y agradecimiento a nuestra maestra Cándida Rosa Castañeda Valencia por el aporte que nos va a dar durante este transcurso de la mañana. Agradezco la participación de más de 231 asistentes en este momento de diferentes regiones del mundo. Un cordial saludo y le doy vía libre para que nuestra maestra empiece con su presentación. Ok. Buenos días a todos. Me conmueve muchísimo tener participantes de todo este litoral latinoamericano y lamento muchísimo no poderlos ver. Sin embargo, pues estoy muy agradecida con Paola, con Javier Isidro por la invitación tan especial que me han hecho para esta actividad. Espero estar a la altura de lo que ustedes quieren. Voy a permitirme entonces presentar cuál es el derrotero que vamos a seguir. La ponencia que voy a presentar es sobre administración y seguimiento de la terapia cardiovascular endovenosa en la UCI. Es muy fácil administrar medicamentos en términos generales, prepararlos, administrarlos y básicamente hacer un monitoreo de cómo estamos administrando esta terapia. Sin embargo, el seguimiento en cuidado intensivo requiere, digamos, de unos conceptos mucho más precisos y una amplitud de elementos clínicos que me gustaría que ustedes los tuvieran en cuenta a la hora de administrar. Voy a hacer una panorámica primero del contexto de lo que es la actualidad de la administración de medicamentos en la terapia cardiovascular y posteriormente entonces vamos a hablar sobre las fórmulas, sobre los ajustes, sobre los cálculos, porque pienso que tenemos que enmarcarnos en lo que la actualidad esperan que un enfermero en las unidades de cuidado intensivo puede hacer. No sé, me imagino que Paola estará pendiente de la participación, de las dudas, etcétera. Bueno, entonces me voy a inspirar
digámoslo, en algunos elementos, a ver, en esos elementos que tienen que ver con la singularidad de los seres humanos. Es muy fácil hablar de un medicamento y pensarlo, disponerlo en un cuerpo, pero ese cuerpo es un individuo que a veces es abstracto, que no tiene a veces la media, que a veces es concreto, que tiene una interioridad, que tiene una sensibilidad, una energía y ante todo tiene unos afectos, unas experiencias, unas aptitudes, unos estigmas. Esto hace que las personas que estén hospitalizadas en cuidado intensivo no la podamos ver simplemente como un ser humano que está ahí acostado, sino que hay que ese concepto que han dicho de lo que es la enfermería, como percibimos a la experiencia de salud humana, es una persona la que está ahí. Por tanto, nosotros estamos llamados a atender esa individualidad que a veces es tan complicado mantenerla en cuidado intensivo. Hay que atender, hay que asistir y promover especialmente estos conceptos, tanto los buenos profesores como los buenos profesionales, para que nosotros no olvidemos a quién le administramos la terapia. Entonces, como objetivo, digamos, lo general, me disculpan si de pronto estoy un poco, digamos, disfónica, porque estoy como en un proceso gripal. El objetivo entonces es plantear un desarrollo de habilidades en el manejo de las fórmulas más importantes de la terapia cardiovascular, reflexionar sobre el contexto de la aplicación y hacer más profundamente una reflexión crítica sobre el seguimiento de la terapia cardiovascular en UCI por enfermería. Los temas a tratar entonces vamos a hablar sobre el contexto de la terapia cardiovascular intravenosa en UCI, las fórmulas para recordar, los cálculos, la administración y cómo pensar críticamente esos ajustes. No vayan a creer que esta conferencia solamente es sobre fórmulas. De todas maneras, les voy a dejar como insumos dos formatos. Uno de un protocolo que hice de terapia cardiovascular endovenosa para las UCIs en Manizales, tanto del Hospital Santa Sofía como el Hospital San Marcela, la Clínica San Marcel, que trabajamos con los estudiantes de mi profundización en cardio, pero también con el químico farmacéutico, porque esto merece tener toda, digamos, el andamiaje transdisciplinar para poder tener una terapia que sea realmente benéfica. Si por alguna razón nos coge un poco la tarde, porque pues sí, lamento que hayamos empezado como tarde, pero pues nunca será tarde para aprender y para revisar otras cosas, que no sean tan triviales como lo que se plantea a veces. Bueno, como principio general en las unidades de cuidado intensivo, yo aplico este concepto. Uno hace lo que sabe. Cuando ingresamos nosotros por primera vez a UCI sin tener formación posgraduada, solamente por el entusiasmo de ingresar allí, posiblemente estamos sometiendo a estas personas que están en alto riesgo de vulneración de su vida, potencialmente están expuestos a unas amenazas que los pueden llevar a morir, y a veces lo hacemos de manera un poco irresponsable. Porque la construcción y la maduración de un profesional en cuidado intensivo requiere conocimiento, requiere estar revisando, digamos, permanentemente mi conocimiento, actualizando mi conocimiento, pero ante todo es abrirse a la dimensión de la persona. Y entonces, ese uno hace lo que sabe, es que sí existe demostrada evidencia en que los enfermeros que son especialistas en cuidado intensivo tienen una aproximación un poco distinta y generan mucho más calidad de la atención que los enfermeros que no tienen ese tipo de estudio. Sin embargo, no hay patologías sino pacientes. En este término hay enfermeros que son hermosos, maravillosos, que le permiten, digamos, que se permiten aprender y adaptarse muy fácilmente a estas condiciones de las personas. Entonces, ¿con qué nos vamos a enfrentar al momento de administrar la terapia intravenosa cardiovascular? Es una pregunta que deberíamos de hacernos siempre. ¿Con qué me enfrento? No solamente es el medicamento, es que el medicamento lo voy a disponer en un cuerpo. ¿Por qué tenemos que reflexionar sobre las implicaciones
¿cierto? De estas respuestas humanas, metabólicas, endocrinas, celulares, que estamos colocando en los pacientes. Los pacientes interactúan con el fármaco, es un constante, es un continuum de experiencias que a veces nosotros escapamos a veces a ponderarlas. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los pacientes que están en UCI tienen una respuesta al estrés. Esa respuesta al estrés que está mediado por la disfunción orgánica que tienen en un principio, que los lleva a cuidado intensivo, hace que nosotros tengamos una activación fisiológica que en términos actuales de lo que significa la respuesta al estrés, no es simplemente lo que a veces nosotros decimos, ay, me estresé porque no he presentado el examen, estoy estresada porque me van a preguntar tal cosa, estoy estresado porque tengo que hacer un taller y de pronto me llaman. Realmente la respuesta al estrés es un poco más complicada. El estrés es una respuesta de activación sostenida en el tiempo. Sostenida en el tiempo. Si yo me activé porque me quisieron robar, mañana se me olvidó y pasado mañana me queda un recuerdo por ahí de esa situación, pero cuando yo me estreso es porque esto se permanece, es una situación que se sostiene en el tiempo y que desborda los recursos que tienen las personas para poder, digamos, antagonizar esa demanda. Nosotros claramente sabemos que tenemos un complejo en el cerebro medio, que es el cerebro reptil. Tenemos a nivel del hipocampo, del hipotálamo, del sistema límbico, tenemos una serie de activaciones que nos van a llevar a controlar o no los niveles de cortisol plasmático, y el cortisol plasmático tiene una actividad, digámoslo, permanente en el cuerpo en la medida en que no logre tener ese afrontamiento fisiológico adecuado. Y no solamente es una descarga fisiológica que se desborda por la vulnerabilidad que tenga la persona, sino que también compromete a la parte, el componente emocional. ¿Qué siente la persona que está hospitalizada? Ellos no están muertos, ni tampoco están inertes. Ellos de una u otra manera están interactuando en su medio, a pesar de estar comatosos, tienen actividad cerebral, escuchan, sienten, perciben, pueden ver una cantidad de eventos que a veces nosotros no tenemos en cuenta, y por eso la iatrogenia en cuidado intensivo. Puedo sentir miedo, me puedo preocupar qué está pasando conmigo, por qué no me voy para mi casa, me siento en peligro de morir, me siento mal, no me encuentro nada bien, y entonces estas respuestas fisiológicas van a moderar, digamos, una serie de activaciones que nosotros tratamos de antagonizar a través de la terapia cardiovascular. Entonces aquí vienen varias cosas como respuesta normal al estrés, que son, por ejemplo, la respuesta hormonal metabólica, la respuesta conductual, la respuesta emocional y la respuesta física. Básicamente, en la terapia cardiovascular cometemos un error de no tener en cuenta qué pasa con la conducta de la persona, qué pasa con la emoción, qué pasa con a veces el área física, pero nosotros en cuidado intensivo tenemos personas acostadas que tienen, por ejemplo, la descarga hormonal metabólica con una activación de ese sistema hipófisis, hipotálamo, adrenal, activaciones a nivel de todo el sistema de catecolaminas, los neurotransmisores que son aminoaminérgicos, la activación del glutamato como uno de los aminoácidos excitatorios también que media muchos procesos de nocicepción, inhibición del eje tiroideo gonadal, o sea, la respuesta metabólica se va atenuando, hay un estado proinflamatorio, protrombótico, y en muchos casos hay resistencia a la insulina, pero eso en un cuerpo perfecto. Pero ¿qué tal si tenemos un paciente obeso? ¿Y qué tal si tenemos un paciente con enfermedad renal crónica? ¿O qué tal si tenemos otras demandas adicionales? A nivel conductual, hay un estado de ansiedad, y por eso nosotros lo modulamos a través de la aplicación de, digámoslo, de esta sedación consciente, tratando de que la persona pueda tener momentos de ir saliendo de su proceso, pero pueda ir también entendiendo y comprendiendo un poco la experiencia de vida en la UCI. Hay alteraciones a nivel de la ansiedad, cambios en la atención y la cognición, irritabilidad y disforia, modificación de todo ese proceso del sistema de recompensa. Alteraciones del humor, irritabilidad, depresión, ansiedad, agitación,
Y a nivel físico, muchos medicamentos pueden inducir cefalea, estreñimiento, dolor precordial o disconfort precordial, taquiarritmias e hipertensión arterial que no siempre son asintomáticas. De hecho, cuando nosotros vamos y le decimos al paciente, le vamos a colocar un goteo de noradrenalina, vamos a colocar una dosis alta, va a sentir un poco de palpitaciones, un poco de taquicardia. Si pasa alguna cosa, exprésese de cualquier forma. Nosotros no hacemos eso. Entonces, ¿cuál es la invitación con esa terapia cardiovascular intravenosa? Que nosotros llevamos, que tengamos en conciencia lo que es el contexto de la aplicación, porque todos los cuerpos no son iguales. El riesgo y la vulnerabilidad del contexto donde se habita es fundamental, porque no es lo mismo ser hombre, ser mujer, ser un adulto mayor, ser un niño o ser una gestante que está en condiciones de vulnerabilidad. Yo me imagino que muchos de ustedes han tenido grandes dificultades para manejar algunos goteos con personas específicas. Lo más importante en términos de la administración es la prevención de muchos desenlaces que a veces escapan a la comprensión del enfermero, pero que nosotros en un acto responsable de enfermería necesitamos ir y acompañar a ese paciente para poder comprender toda esa idiosincrasia que tiene a través de la historia clínica, a través del contacto con los familiares y darnos cuenta quién es el sujeto que está acostado ahí. Entonces, los nuevos retos que nos viene para cuidado intensivo es cómo demostramos la efectividad de las medidas que instauramos para administrar la terapia intravascular o intravenosa. Ojalá todos fueran así, recién nacidos. Ojalá, en un sistema cardiovascular completamente perfecto, sin tener en cuenta que también estos seres humanos que están aquí apenas empezando su vida prenatal, son personas que también vienen con unas actividades epigenéticas, con unos resultados epigenéticos que se transfieren de generación en generación dependiendo del contexto donde estén. Nosotros tenemos un contexto de guerra, tenemos un contexto de a veces de maltrato, tenemos de violencia intrafamiliar, tenemos muchos contextos y estas poblaciones ya vienen con unos niveles de cortisol elevados. Entonces, otra reflexión que nos plantea, digamos, ahora es lo que tiene que ver con el contexto epidemiológico. Ahora, cuando nos vamos a aplicar la terapia cardiovascular, tenemos que colocar mucho cuidado que nuestro contexto epidemiológico nos está confrontando con este SARS-CoV-2 coronavirus COVID-19, con un impacto cardiovascular, no solamente que lo tienen en el principio cuando están positivos, sino también no sabemos finalmente cómo van a quedar a nivel cardiovascular las personas sometidas a este virus. Lo que dice y plantea la hipótesis, según este journal de patofisiología, es que hay una hipótesis de lesión cardíaca en el COVID que también es muy importante tenerlo en cuenta y recordar que muchos pacientes están asintomáticos. ¿Cuántos pacientes que van a la UCI en este contexto de la pandemia pueden venir asintomáticos? Y pues tener muy guardado la expresión, digamos, de este tipo de cosas, lo que es el daño directo a través de la enzima convertidora de angiotensina, que eso ya lo han dicho, como este sistema es la vía, como la autopista por la cual el virus entra y genera tantas repercusiones. La lesión miocárdica inducida por hipoxia, el daño microvascular cardíaco y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que lleva a muchos pacientes a coagulopatías, a estados de trombogénesis y finalmente al deceso por una disfunción orgánica múltiple, especialmente cuando se producen coagulopatías que llevan al ataque cerebrovascular, a la injuria renal aguda, a la lesión hepática severa y a la falla cardíaca aguda. Entonces, estos procesos cardiovasculares son importantes que nosotros los tengamos en cuenta porque estos pacientes tienen una hiperreactividad de ese sistema renina-angiotensina-aldosterona, un estrés oxidativo mucho más marcado con liberación de sustancias reactantes del oxígeno, acidosis tubular, daño mitocondrial, defectos en la perfusión, tormenta de citoquinas y todo lo que se viene en torno a las, digamos, a las repercusiones microvasculares. Pero también les quiero dejar el contexto del género.
Ya llevamos más o menos 20 años de la cardiología de género, donde nos están mostrando que nosotros tenemos, las mujeres, unas respuestas metabólicas y fisiológicas un poco distinto a lo que sucede con los hombres. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Hemos desconocido en cuidado intensivo que las mujeres tenemos respuestas un poco distintas. Entonces, esas condiciones de riesgo propias de la mujer, que no es lo mismo tener una mujer joven a tener una mujer menopáusica, también van a moderar una serie de, digamos, de actividades fisiológicas que nosotros tenemos que considerar a la hora de aplicar la terapia, ¿sí? Entonces, hay estrés vascular, unas respuestas neuronales específicas, pero siempre es más, el riesgo cardiovascular ahora recoge información de cómo han sido mis gestaciones, si hemos tenido, digamos, por ejemplo, una diabetes gestacional, una crisis hipertensiva durante la gestación. Esos elementos están generando mucho más riesgo, nos dan información sobre el riesgo que corren las mujeres. Y por tanto, la medicina cardiovascular ha hecho un énfasis en lo que es el sexo y el género para poder comprender un poco las mujeres. Y hemos dado cuenta acerca de que esos estrógenos, digamos, lo que tiene una activación muy importante a nivel de la formación de la placa aterosclerótica, en la formación de los trombos, pero también hay una vasorreactividad un poco distinta de la mujer frente al hombre y una activación apoptótica vascular también importante, que eso hay que considerarlo ya dentro de las respuestas humanas fisiológicas propias del género. Y entonces, por eso se ha planteado una cardiología diferente entre el hombre y la mujer, porque en términos generales, nosotros no manejamos el sodio de manera adecuada, porque tenemos una, digamos, una disregulación de ese sistema vasopresina, de la hormona antidiurética, y nosotros la aplicación de terapia electrolítica, especialmente de sodio, o sea, reposiciones rápidas de sodio, nos pueden colocar en riesgo. Entonces, tengamos en cuenta estas características que nos pueden llevar a muchas mujeres a potencializar el riesgo de tener una isquemia miocárdica y no necesariamente que sea aterogénica, porque nosotros recordemos que nosotros tenemos básicamente un comportamiento vascular un poco distinto al del hombre. Tenemos más expresión de las minocas o los sinocas, que son enfermedad coronaria no obstructiva, y una disfunción microvascular. Por eso cuando uno coloca vasodilatadores tipo nitroglicerina y nitroprusiato, a veces las respuestas no son tan buenas que uno esperaría. Hay procesos propios de la mujer como el síndrome de Takotsubo por estrés, o sea, es una disfunción o balonamiento apical cuando la mujer está en un periodo de estrés muy importante, y cómo no va a sufrir un estrés severo cuando hay que colocar un catéter a una mujer. Ese catéter es tormentoso, no se puede, hacen varias punciones o hay que hacerle un procedimiento quirúrgico. Todo eso suma para tener liberación de dolor y estrés en la mujer. Entonces hay unas características propias de los vasos, porque los vasos de las mujeres son más pequeñitos que los hombres. Hay una enfermedad difusa, usualmente, digamos lo que tenemos una dificultad para producir un fenómeno de dilatación mucho más específico que los hombres, pero también tenemos mucho más estrés mental, estrés emocional, estrés psicosocial y disparos a nivel de estrés de manera física, mucho más que los hombres. Pero en el último, digamos lo que en los últimos 5 años viene la tendencia también acerca de pensar cómo responde a la terapia cardiovascular el envejecimiento. El envejecimiento nos está poniendo de refilón que nosotros tenemos una serie de, el adulto mayor, la edad condiciona la presencia de una serie de procesos patológicos, especialmente cuando vemos este árbol, aquí en estas hojas vemos una cantidad de amenazas de morbilidad y comorbilidad, porque estos pacientes que llegan adultos mayores, mayores de 60 y 65 años, por envejecimiento, o sea, se suma el efecto del envejecimiento, pero también tenemos enfermedad pulmonar crónica. Entonces vamos a colocar un inotrópico vasoactivo que va a producir, digamos, una activación inotrópica importante, pero que así como aumenta la resistencia vascular sistémica, también puede aumentar la resistencia vascular pulmonar, y entonces tenemos pacientes con hipertensión pulmonar
que se agrava en pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica cuando no entendemos que la terapia se tiene que contextualizar en las patologías que tiene el paciente. El paciente puede tener problemas de próstata, osteoporosis, artritis, sarcopenia, infarto agudo del miocardio, el stroke, la arteriosclerosis y tener una infinidad de enfermedades mentales, disfunción eréctil, en fin. Entonces, a esto se le suma que el envejecimiento viene a presentar una serie de dificultades como son el aumento del estrés oxidativo, la inflamación crónica, digamos, la inflamación crónica de los vasos sanguíneos que empiezan bajo grado, y un declive funcional global de los órganos a nivel multicelular que se va dando, empeorando en el tiempo. De hecho, esta disregulación de las SIRT1, que son las sirtuinas, estas enzimas pertenecen a la familia de las acetilactilasas y que requieren, digamos, una armonización con el NAD positivo para que haya un cofactor activo que permita, digamos, un mediador y un investigador de cómo se está dando la reactivación metabólica, porque este nexo es el que permite, digamos, que el metabolismo a partir de estas enzimas actúen como detectores metabólicos y energéticos, digamos, de los seres humanos, y pues de esas sirtuinas reconocemos como 7, que son un tema que ya viene muy en boga, que nosotros tenemos que aprender a manejar. Esa desatilación de esas sirtuinas hace que las células diana de estas propiamente generen unas inactivaciones a nivel del genoma. Por tanto, si yo tengo una disfunción de estas hormonas, lo que vamos a tener es que estos pacientes van a tener mayor apoptosis, inflamación y aumento de la biogénesis con una respiración celular mucho más, muy poco eficiente. Obviamente está la disregulación del AMP cíclico con su compromiso que tiene que ver con la actividad cardíaca, la metilación del DNA y las células progenitoras, pero también vamos a mirar que el envejecimiento tiene un efecto proaterogénico, protrombótico, que lleva a alterar la trama vascular con una rarefacción, digamos, del espacio vascular que hace que no se porte el espacio vascular de manera adecuada. Por tanto, a pesar de que ya voy terminando esta primera fase, por tanto es que esta frase que la acuñó William Roberts en este journal de cardiología, él hablaba sobre el ejercicio, pero yo lo transformo en otro, me va a permitir transgredir la frase, pero cuando nosotros pensamos en la administración de la terapia, tenemos que darnos cuenta de esas variables que ya les he comentado. Y hay que tener en cuenta que nosotros en cuidado intensivo, al administrar la terapia vascular, para mí un elemento esencial trazador y que hace la diferencia entre un muy buen enfermero y uno promedio, es que nosotros tengamos afecto por nuestros pacientes, porque esta es la mejor forma de nosotros mantener un control metabólico, una buena activación cardiovascular, porque esa sustancia depresora del miocardio se da muy comúnmente en pacientes que se sienten maltratados, a pesar de que en las UCIs recurrimos mucho a la terapia intervencionista, pero que si no se acompaña de afecto, de expresiones de cariño para el paciente, realmente esto no contribuye a un bienestar. Yo he tenido pacientes que han durado 3 y 4 meses en la unidad de cuidado intensivo. Los médicos le han colocado toda la cantidad de cosas más importantes, todos, digamos, los invasivos, etcétera, y el paciente lo único que se acuerda es, ella cuando venía a colocarme los medicamentos siempre me saludaba, siempre me decía, yo soy Julianita de tal, siempre me animaba, ella siempre se acercaba a mí, y es cuando yo vuelvo y le recuerdo, estamos haciendo una iatrogenia cuando aplicamos medicamentos y no nos acercamos al paciente. No podemos conversar solamente con las bombas de infusión. Y les dejo como inspiración este relato. Esto es una frase que esta semana se me vino en la mente, es mía. Enfermería en UCI es una pasión. No crean que cuidado intensivo solamente es un espacio donde hay mucha tecnología para manejar los pacientes. Cuidado intensivo es una forma de pensar.
es una indagación y es un escrutamiento permanente de lo que está sucediendo con el paciente. Es vivir el reflejo de utilizar una serie, digamos, de conocimiento y mantenerlo a prueba para dar la mejor atención del mundo. Cuidado intensivo es un reto, enfermería en cuidado intensivo es un reto, es una gran responsabilidad, pero ante todo es un servicio que me hace más grande en mi propia capacidad de servir. Enfermería en la UCI es tener la oportunidad de ganar un espacio privilegiado en el corazón de las demás personas. Esto a mí me lo dejaron muy claro varios pacientes que tuvieron que permanecer por largos periodos en la UCI, algunos fallecieron, pero me quedó el agradecimiento de las familias cuando vieron que la interacción que nosotros teníamos con los pacientes siempre era una interacción amorosa, humana y ética. Entonces, estas que son inspiraciones las llevo para que ustedes tengan en cuenta este contexto, pero también para que nos demos cuenta que el paciente necesita mucha comunicación. Hay que estar muy pendiente de sus respuestas, porque lo que no puede suceder es que un enfermero le ponga un inotrópico o un vasodilatador a un paciente y empiece a hacer una arritmia que él no se dio cuenta que iba a venir. Cuando vamos a colocar un medicamento, siempre nos damos cuenta que hay una cantidad de elementos de juicio que son necesarios para hacer las cosas. Bueno, este era el abrebocas, una sensibilización en torno a que la terapia cardiovascular estamos manejando el corazón. El corazón, según la teoría polifuncional, hay una teoría neurocognitiva que se llama la teoría polifuncional, polivagal, y esa teoría nos está mostrando que los seres humanos tenemos dos vagos, un vago intrínseco y uno extrínseco. El vago intrínseco es el que se encarga de desacelerar la mayoría de las funciones cardiovasculares en el cuerpo. Pero ese vago, en esa teoría polivagal, hay un vago que es el que se conecta con la expresión facial y la comunicación de los demás, y que yo lo reconozco porque de hecho ese 10º par craneal está encargado, digamos, de la calidad de la voz, de estas respuestas de presión o cambios a nivel de la presión arterial, pero tiene mucho que ver con la mirada. Eso lo leí la semana pasada. No les tengo la cita en este momento, pero la teoría polivagal nos está mostrando que la interacción del enfermero a través de la terapia endovascular nos está llevando a la idea de que la interacción es fundamental cuando vamos a colocar hacer cualquier procedimiento, especialmente este tipo de terapia. Qué bueno poder mirar a los pacientes, qué bueno poder decirles, a veces, según la psiquiatra Kübler-Ross, que es una mujer maravillosa, ella nos habla acerca de cómo el afecto puede moderar muchas cosas. Y en ese proceso de morir también necesitamos apoyarnos en esta comunicación espiritual y trascendental para poder hacer que todo lo que hagamos tenga un significado humano y ético para los pacientes. No, sería muy fácil decirles simplemente vamos a calcular, vamos a hacer estas cosas, pero si nosotros no reflexionamos frente a eso, espero que haberles dado un poquitico más de apoyo a las discusiones que se plantean después, podamos nosotros valorar las graves repercusiones que tiene dar terapia intravascular en el silencio, en la deshumanización y desconociendo el estado psicosocial de las personas que están en cuidado intensivo. Bueno, entonces, después de ese contexto, vamos a hablar yo les voy a compartir desde mi experiencia y desde lo que me gusta, algunos tips prácticos de lo que es el manejo de la terapia endovascular. Me gustan algunos cálculos que he aprendido a través de fórmulas que he encontrado por allá en Bogotá, y cómo manejo las fórmulas de microdosis para hacer los ajustes en la terapia y el seguimiento de la terapia. Tengo para compartirles dos textos que se los enviaré a través de Paola. Uno, mi protocolo de terapia intravascular, seguimiento, administración y seguimiento por enfermería. Pienso que es una buena herramienta porque nos está dando, vamos a ver si tengo ya acceso a la presentación, nos va a dar, a ustedes les va a dar un poco más de rendimiento entonces a cómo
nosotros, qué cosas deberíamos de revisar cada vez que vamos a administrar un medicamento de tipo cardiovascular en las personas. Entonces vamos a trabajar estas fórmulas y voy a salirme de aquí. A ver, cerremos esto y voy a recurrir. Este es no sé quién está por allá en el chat para que me pueda decir cómo van, cómo vamos, les ha parecido interesante los términos que estamos utilizando ahora. No sé cuáles son sus respuestas. Hasta el momento, maestra Cándida, pues hay saludos de bienvenidas. Tenemos participantes en este momento 282 personas. Nos acompañan desde el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía del Paciente en México, del Hospital Brasileño Poblado en Puebla, México. Nos saluda Concepción Velázquez. Desde Durango, Cerro Azul, México, Veracruz, Guerrero, Argentina, Salta, Ecuador, Morelos. Tenemos una participación variada de diferentes regiones de Latinoamérica. En el momento en que hayan preguntas, hacia el final le estaré pendiente para comunicarle. Perfecto. Quisiera mostrarles entonces que es el que les voy a compartir. Este es un protocolo de terapia intravascular basada en evidencia que trabajé con mis estudiantes de profundización en cardiovascular. Aquí tenemos varios tópicos que son muy importantes a la hora de hacer, digamos, los ajustes de la terapia. Entonces, aquí les voy a colocar, digamos, por ejemplo, esto. Aquí está el medicamento, las evidencias. Me gusta que nosotros tengamos estos apoyos y se los voy a compartir con mucho cariño porque yo pienso que cada vez que hay un enfermero avanzando debe impulsar el avance de los otros porque todos somos enfermería. A veces solo quisiera pensar, no, yo soy de la de Caldas, el otro es de la Nacional, el otro es de Chile, el otro es de México, el otro es de Brasil, pero resulta que finalmente somos enfermeros. Y tenemos una escuela a la cual nos adherimos, pero estas cosas que nos permiten a nosotros tener una, digámoslo, una puesta en escena mucho más rigurosa, yo creo que compartirlo, espero que les pueda contribuir como ha ayudado a muchos enfermeros a veces que pierden un poco el conocimiento fisiológico y entonces no logran recordar lo que está sucediendo, digamos, por ejemplo, con su conocimiento. Entonces, como para hacer un ejercicio, entonces mire, este es un formato que diseñé, aquí está el medicamento, está la presentación comercial, está la dosis de infusión cuando lo colocamos en bolo, ya sea para reanimación, intratraqueal, si es infusión intravenosa, ¿cómo es la compatibilidad? Esto lo trabajamos con el químico farmacéutico, aunque ya vienen las premezclas y los centros ya de terapia ya lista para infundir, pero no sobra nunca tener este conocimiento acerca de cómo se prepara una infusión y si es compatible o no con una solución determinada. Porque a veces nosotros tenemos un buen medicamento, pero no hacemos, digámoslo, el ejercicio de ser fieles a la farmacovigilancia y a la farmacocinética y la alteramos a través de una mala práctica de enfermería. Aquí vemos que cuando no es compatible también y cómo darnos cuenta cuando no es compatible. Perdón, espero que me estén viendo el cuadro que les estoy presentando. Si es así. Tienes el cuadro, maestra Cándida, de la que finalizó la última presentación con las fórmulas. Debes de compartir, salir de esa presentación y compartir lo que están mencionando. A ver, entonces hagámoslo de este. ¿Ahí está bien? ¿Ya lo están viendo? Se ve aún la presentación anterior, terminando con las fórmulas. Entonces, espérate yo. No, esta ya la dejé compartir. Entonces, me voy a volver. Mientras la maestra acomoda la parte técnica, seguimos con los saludos de bienvenida. Nos saludan desde Perú también. Nos saludan desde Tabasco.
Bueno, Dele compartir, allí está la presentación, la anterior, de fórmulas y ¿ya lo están viendo? ese sí, ya se está viendo, no la veo esa usted. Bueno, Ya mejor. le compartes. Ya le doy compartir. Perfecto. Bueno, a ver esto, cómo me quito esto de aquí para reducir el tamaño de esto, para que me deje, es que me impide mostrar lo que yo quiero. Bueno, ¿ya puedo compartir mi cámara? Ya la puedes compartir. Listo. Entonces me confirma si siempre tengo. Listo, ahí se ve normal su cámara web y el cuadro que estabas compartiendo sobre inotrópicos vasoactivos. Puedes continuar. Listo. Entonces, lo que les quiero mostrar aquí es que en el caso de los medicamentos, lo hicimos una clasificación de los medicamentos vasoactivos, otros que son inotrópicos puros. Aquí este protocolo tiene muchos medicamentos que pueden ser de su interés. ¿Por qué? Porque estos medicamentos tienen por ejemplo, desde el principio de acción. Por ejemplo, la adrenalina es un simpático mimético estimulante, beta 1, beta 2, alfa 1, vasopresor inotrópico y broncodilatador. Y tiene unas indicaciones y tiene unas contraindicaciones también. Entonces, esto es enriquecido con lo que yo les decía, si es compatible, cómo se prepara, en qué es compatible, cómo se coloca la infusión, cuáles son las reacciones adversas más comunes, digamos, de estos medicamentos, y qué es lo que debería realmente enfermería hacer para hacer los tips de seguimiento para estos pacientes. Entonces, aquí nos va a decir si exige vía central para su perfusión continua, qué debemos valorar hemodinámicamente, el gasto cardíaco, el índice cardíaco, la resistencia vascular sistémica, la resistencia vascular pulmonar, la presión de perfusión coronaria, la presión de oclusión de la arteria pulmonar o la cuña, el electrocardiograma, los gases arteriales y la perfusión. ¿Por qué? Porque puede afectar gravemente la perfusión. Hay que aclarar que puede inducir acidosis metabólica, hiperglicemia, isquemia miocárdica y taquiarritmias. ¿Y cuál es la dosis techo máxima para que no tengamos, digamos, un problema al momento de administrarlo? Entonces, aquí está, digamos, por ejemplo, lo que sucede con la adrenalina, está también la noradrenalina, la dopamina, está, y con una cosa muy importante que yo quisiera que no olvidaran, es que nosotros a veces se nos olvida hablar, digamos, científicamente acerca de la actividad de estos medicamentos, pero también olvidamos un poco el inicio del efecto y el cese del efecto, ¿sí? ¿Por qué es importante eso? Porque el inicio del efecto, cuando nosotros estamos dándole una carga a este paciente, y cuando estamos desmontando el medicamento, tenemos que tener en cuenta en cuánto tiempo empieza y en cuánto tiempo termina y cuál es la dosis máxima que podemos llevar al paciente. Por ejemplo, estos medicamentos, la vida media son de 2 minutos, lo cual significa que nosotros tenemos que hacer el seguimiento de cómo se comporta la infusión a partir de los 2 minutos y no necesariamente inmediatamente uno coloca el medicamento, porque a veces nosotros somos las responsables de que el médico no produzca iatrogenia, porque a veces empieza con unos bolos muy cargados que van a llevar a ¿qué? A cambiar, digamos, el estado metabólico, la perfusión y el riesgo de una arritmia de manera muy temprana. Y entonces, por eso les dejo yo aquí el sopletico, porque les va a permitir entender un poco más cuánto tiempo permanece en la sangre y cómo deberíamos nosotros manejarlo. Entonces, aquí está la dopamina, la vasopresina, la dobutamina y los inodilatadores, con una gran ventaja, digamos, que yo hago una diferenciación entre los que son vasopresores, inotrópicos y los inodilatadores. Porque los inodilatadores, digámoslo, por su efecto de aumentar el gasto cardíaco, aumenta el gasto cardíaco, por eso son inotrópicos, pero también producen un efecto de vasodilatación, bajan la resistencia vascular sistémica, también la resistencia vascular pulmonar,
Y ese es el beneficio más grande que tenemos para los pacientes cardiópatas, porque los pacientes cardiópatas cuando se someten a medicamentos como una adrenalina, a veces una noradrenalina dosis techo, cierra el vaso sanguíneo, y al cerrar el vaso sanguíneo el gasto cardíaco pues tiene que, esa poscarga es muy elevada y el corazón tiene que trabajar muy duro para poder abrir ese vaso y poder exsanguar ese producto a la sangre. Y entonces es muy complicado porque entonces a ese consumo de oxígeno miocárdico está produciendo un gasto energético severo, pone en riesgo a un corazón de hacer una isquemia miocárdica. Y entonces por eso es que nosotros preferimos un inodilatador, que mejore la contractilidad, pero que mejore el acople ventrículo arterial, que el ventrículo esté fortalecido para contraerse, pero que que le caiga un poco la poscarga pulmonar y aórtica. ¿Para qué? Para que el corazón pueda tranquilamente vaciarse sobre un vaso abierto, no sobre un vaso cerrado, que el vaso cerrado son los que van a producir todos los otros que son inotrópicos y vasoactivos. Entonces, por eso los inodilatadores yo lo pongo en una categoría un poco distinta porque son los mejores medicamentos para los pacientes con cardiopatías. Ahí está la dobutamina, el milrinone, está entonces el levosimendan, que se dosifica muy fácil. Están los vasodilatadores también, que ya son tanto los arteriales como los venosos. Arterial y venoso, y todo lo que tendríamos nosotros que estar muy pendientes de estos pacientes que tienen estos medicamentos. Bueno, esto aquí tiene más, están los antiarrítmicos, cómo se colocan las dosis, están los antiagregantes, los antiplaquetarios, los anticoagulantes, los fibrinolíticos. Esto pues en el contexto colombiano posiblemente tenga un poco de diferencia en los protocolos que tienen ustedes en otros países y también electrolitos. ¿Por qué es? Pero ¿qué es importante? Aquí nos quedamos con varias cosas importantes y es que reflexionar que colocar la terapia requiere abrirnos al mundo de conocer si necesito un catéter central para colocarlo y qué otros ajustes se van a presentar cuando yo coloco el medicamento a nivel metabólico, a nivel electrolítico, electrocardiográfico, a nivel de la perfusión y a nivel del gasto cardíaco, que son muy importantes nosotros tener en cuenta a la hora de administrar la terapia. Entonces aquí, por último, entonces les dejo aquí una panorámica y entonces vamos a hablar entonces acerca de los cálculos. Aquí está el protocolo que nosotros manejamos en Manizales, el protocolo Gusto 4 de anticoagulación con heparina no fraccionada. Bueno, audio del equipo. Entonces, había una presentación, había una diapositiva que nos preguntaba acerca de, no sé si, digámoslo, preguntarles, sí, lo voy a preguntar, ¿cuál es la dosis fisiológica de un bolo en la unidad de intensivo? Quisiera que me contestaran a través del chat. ¿Cuál es la dosis fisiológica para calcular un bolo en la unidad de cuidado intensivo? Recordemos que a veces cuando un paciente hace una descompensación hemodinámica, especialmente cuando hay hipotensión, especialmente diastólica, el gasto cardíaco se compensa tratando de aumentar la frecuencia cardíaca y mantener el gasto sin problemas. Entonces, por eso el corazón se vuelve más taquicárdico y entonces nosotros rápidamente atendemos eso para que no consuma mucho oxígeno y entonces le colocamos un bolito. Pero la pregunta que a veces le hago a muchos de los enfermeros en cuidado intensivo es, ¿cómo calculamos un bolito? ¿Sí? ¿Tenemos alguna fórmula o alguna orientación sobre eso? ¿Quién me dice? Estoy revisando las preguntas del chat. Al momento solo hay una apreciación en dilución, pero de la presentación anterior. Y no hay con respecto a la pregunta que acaba de hacer maestra Cándida. Tenemos invitados de Perú, del Hospital Edgardo Reglati Martínez Salud, Guadalupe, desde la ciudad que perfuma al mundo Pampaplantla de Veracruz, Salomé de Ecuador, entre otros participantes, 300 participantes en este momento. Ok. Pero no hay Bueno, aportes.
Entonces voy a compartirles entonces otro. Este era lo del protocolo que pues te lo voy a pasar, Paola, para que lo puedas compartir con mis colegas, que les puede ser de mucha utilidad, porque pues no todo el mundo tiene un protocolo, porque todos los protocolos solamente dicen es medicamento, dilución, dosis techo, dosis base, dosis bolo y si quiere catéter central y listo, no más. Pero digámoslo, cuando nosotros hicimos esto con toda la conciencia de que no es tan importante, no es solamente la administración el eje central, digamos, de la terapia cardiovascular. Un buen enfermero debe tener elementos, digámoslo, de crítica, de conocimiento que le permita monitorear la terapia para dar cuenta de cómo progresa un paciente y estar en comunicación permanente con el médico para que estas cosas se puedan dar de manera adecuada. ¿Listo? Entonces, voy a dejar de compartir esta presentación y me dice si ya me salí, ¿sí? Aún está en blanco. Está en blanco, entonces voy a buscar la otra presentación que es donde tengo los casos. Terapia. Bueno, mientras la maestra organiza allí, recordarles que este es el primer taller específicamente del área cardiovascular. Ese taller está orientado a lo que es el manejo del paciente en las unidades de cuidados intensivos, para lo cual ha hecho apreciaciones muy importantes. De ellos, la parte fisiológica y la respuesta que tenemos que revisar frente al sistema de estrés, sobre todo en las reacciones de alarma. Todo lo que tiene que ver con la hipótesis a nivel del sistema cardiovascular, haciendo énfasis en las lesiones de miocárdicas frente a lo que vivimos de esta pandemia COVID-19. Y lo que más nos llama la atención en esta primera parte de su taller es el aporte que hace a nivel personal sobre lo que es la enfermería INUSI, lo cual considera que es una pasión, una forma de pensar, y que hay que separarlo y que nos sentimos privilegiados por estar en esas unidades de cuidados intensivos, haciendo énfasis en la parte de humanización, autora Cándida 2020, para lo cual agradecemos esta frase para crear conciencia en nuestras unidades especializadas y en todo ámbito a nivel clínico, de acordarnos que al otro lado de nosotros está un ser humano que necesita una verdadera atención y cuidado de manera integral. Ya tiene allí la presentación, maestra. Ah, bueno, la acabas de quitar. Ahí ya se ve sobre los casos clínicos que quieres presentar. Voy a poner esta otra. No sé si ya la están viendo. Se visualiza la del caso 2, persona con edema pulmonar. Caso 1, persona con hidratación grado 1. Puedes continuar. Bueno. Entonces, es un poco difícil cuando no los puedo ver. Y segundo, porque pues a mí me gusta jugar con esto, porque a veces uno quisiera tener todo el tiempo para hacer un buen cálculo, ajustarlo, etcétera, pero no es siempre la realidad digamos, del cuidado intensivo. Sin embargo, vamos a utilizar, digamos, por ejemplo, este caso para hacer algunas reflexiones en los pacientes. Este es un caso que llegó a cuidado intermedio. Entonces, aquí quiero llevarlos a una reflexión un poco distinta. A ver, yo quiero que esto se me vaya por otra parte que no me deja ver. Bueno, entonces, en este caso, este paciente se llama don José Jacinto. Es un hombre hipotético, tiene 48 años, es un paciente que llegó a una clínica X con un trastorno hidroelectrolítico, una deshidratación grado 2, porque el tipo estaba pues en una feria ganadera y pues se insoló y dejó de comer, aunque es un paciente pues muy complicado. Antecedentes, tiene una diabetes tipo 2 insulino requiriente, lleva 2 días sin insulina porque estaba en una feria ganadera y no había cómo comprar su insulina. Es un paciente con una hipertensión arterial controlada, se le reportaron un potasio sérico de 3.3, un sodio de 135, una glicemia de 285, una creatinina de 1.29, un BUN de 32, se encuentra lúcido, consciente, orientado, o muy sediento, con mucosas secas.
los líquidos administrados que se le dieron por vía oral fueron 560, los administrados IV fueron 1950, se le administraron 480 mililitros en 24 horas. No ha presentado deposición y el paciente entonces, lo primero que hay para, no solamente para calcular medicamentos, sino también hay que colocar mucho cuidado es con las reposiciones de líquidos. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el balance de líquidos de ese paciente en 24 horas? Quiero preguntar, ¿por qué? Porque hay que recordar la responsabilidad que tiene el jefe de la UCI para orientar a su grupo de auxiliares de manera que se pueda hacer un balance fidedigno, confiable. Porque a veces de esos reportes que hacemos nosotros en una cosa tan básica podemos llevar a un paciente a una hipervolemia o deshidratarlo y no darle lo que realmente necesita el paciente. Yo he tenido casos en que me han gustado muchísimo el reporte de los balances y he visto muchos médicos zapateándose con sus enfermeras porque no han puesto cuidado en cómo está el balance de líquidos para 24 horas de ese paciente. Bueno, entonces, por favor, yo quisiera preguntarle entonces a la gente, primero, ¿cómo está el balance de líquidos de ese paciente para 24 horas? Balance de líquidos. Entonces, recordar que el balance de líquidos es que sumamos todos los administrados, por eso es un mal criterio cuando las enfermeras dicen control de líquidos administrados y eliminados. Ingeridos y eliminados. Control de líquidos ingeridos y eliminados. Ingeridos significa que son por la vía oral. Pero nosotros en cuidado intensivo tenemos es control de líquidos administrados y eliminados, porque la administración puede ser vía oral, puede ser vía venosa, puede ser vía entérica, vía rectal, etcétera, pero nosotros podemos tener varias vías, pero hagamos esa corrección que no me gusta muchísimo cuando decimos esto, balance de líquidos, control de líquidos administrados y eliminados. A este paciente se le administraron un total de orales de 560 o 1950 parenterales y 480 de agua potable. Entonces, ¿cuánto nos da esa sumatoria? ¿Sí? Lástima que no seamos tan interactivos. Entonces, aquí, como pueden ver, el paciente tiene, sumando los balances, el balance es, sumamos todo lo que tenemos, 560 oral, 1950 venoso, 480 a nivel de agua potable por vía oral, y el paciente tiene 2.900 centímetros. Ahora, el balance... Cándida, perdón, dime. maestra. Jessica aporta 2.144 centímetros cúbicos positivo. La respuesta que están dando. Otro participante menciona 2.990. Otro informa 2.990 ingresos sobre 980 de egresos. Son los aportes que van llegando al chat. Bueno, muy bien. Entonces, aquí 2.990. Volumen total para que hemos administrado de líquidos a este paciente. A ver, yo quito esa alarma. Perdón, yo quito esta alarma que está muy cansona. Bueno, 2.990. ¿Cuánto eliminó el paciente? Eliminó 850 centímetros en 24 horas. Entonces, a esos 2.990 le quitamos esos centímetros, ¿sí? Menos 850. Son 2.140. Pero, ¿qué pasa? ¿Ese balance cómo nos da? Dime. Magali presenta balance positivo 2.140 como respuesta. Jessica, 850 eliminados. Pedro, 2.990 allí como interrogados. Olimpia, 2.990 en total. Y Soledad, 2.990 positivo junto con Estefanía, 2.990
Marisol dice también 2.990 ingresos, pero 850 de egreso. Son respuestas similares de más o menos 8 participantes en datos Ok. numéricos. En términos generales, es un balance positivo de 2.140, porque a los 2.990 le restamos la diuresis para saber entonces si el balance es positivo o negativo. ¿Qué significado tiene que sea positivo o negativo y qué tendría uno que pensar? Esto se me está dando molestias. No. Bueno, entonces, para administrar la terapia intravenosa sí es muy importante tener primero un buen control de líquidos y electrolitos. El balance de líquidos es trazador porque nos permite tener en cuenta si ese volumen que el médico le quiere colocar realmente es importante. Ahora, es muy importante entender que el médico es el que está prescribiendo la fórmula para el paciente. No acepto órdenes médicas. A un enfermero no se le ordena, a un enfermero se le prescribe y la prescripción puede ser discutible dependiendo de los argumentos que tenga el enfermero. Pero ese cuento de que, es que tenemos la orden médica era colocarle 2.000 centímetros, eso realmente despule completamente lo que nosotros podemos hacer en la terapia parenteral con los pacientes. Entonces es muy importante siempre mantener control del balance, porque el balance acumulado, o sea, los varios días, si se está dando positivo o negativo, para ir dando cuenta de cómo está ese intersticio. Y ese es un elemento muy importante que a veces no se le coloca tanta atención. Es muy importante. Entonces, ¿cómo está el balance? El balance está positivo. ¿Por qué estará positivo? ¿Cuál es la razón de que ese paciente esté positivo, aparte de que es que está eliminando poquita diuresis? ¿Mm? Entonces, ¿cómo está el gasto urinario? ¿Cómo está la diuresis hora? Dividimos el volumen total de la diuresis en 24 horas, o sea, 850 lo dimos en 24 horas, y nos da 35.4. 850 eliminados. Eso a su vez lo vamos a dividir sobre el peso, que pesa 50 kilos, y entonces nos da 3.5 dividido entre 50, nos da 0.71. 0.71 mililitro kilo hora. Ese es el gasto urinario. Y entonces enjuiciemos esto si realmente esto es adecuado o no para el paciente. Lo que llama la atención es que el paciente tiene una diuresis muy pobre, pues obviamente viene deshidratado, y tiene una eliminación que está, en términos generales, cualquiera diría que está por encima de punto 7, pero el paciente está teniendo, digámoslo, está necesitando mucho más volumen, porque es un paciente que viene deshidratado, muy posiblemente con un estado hiperosmolar. Entonces, ¿qué es importante? Ahora, resulta que este paciente en las primeras 2 horas empieza a eliminar 15 centímetros, 20 centímetros, 15 centímetros, y entonces nosotros sabemos que la diuresis hora es el sexto signo vital en la unidad de cuidado intensivo, porque la diuresis hora es un predictor de la injuria renal aguda, y entonces la pregunta es, si yo tengo 15 centímetros en un paciente, vuelvo y le tomo 15 centímetros, me da 20, y el paciente no llega a mayor de 30, que debe ser la diuresis hora normal. Entonces, ¿qué estará pasando? ¿Qué necesitamos nosotros estar atentos? Ya dijimos que el balance de líquidos, si es positivo, quiere decir que se está quedando al interior de las personas en el espacio intersticial, se está quedando un volumen. Si el paciente tiene, al hacer el balance, en este caso, tiene un balance positivo que se está quedando, sin embargo, tiene una diuresis muy cortica con un gasto urinario de 3.5, una diuresis hora de 3.5 que está limítrofe, pero se reportó en las primeras 2 horas 15, 20. ¿En qué momento tenemos que llamar al médico para que nos ayude en la terapia?
Entonces, recordar que la diuresis hora normal es mayor de 30 mililitros hora, pero en 2 horas consecutivas. No es con la primera hora que dijo, mire, doctor, esta eliminó solamente 15 centímetros. Hay que esperar 2 horas a ver si el paciente ya, digámoslo, persiste en ese patrón de anuria. Bueno, gasto urinario por encima de 0.7. Sin embargo, el gasto urinario no puede ser, solamente debe ser visto en perspectiva. Si un paciente de estos tiene, a pesar de que se pueda considerar un gasto urinario adecuado, este paciente todavía le falta orina. Si este paciente tiene, mire que tiene un potasio de 3.3, que es un poco raro, pero venía con un estado hiperglicémico que es muy raro que también tenga un volumen urinario tan bajito. Entonces, posiblemente eliminó las primeras horas y después ya el sistema se agotó y empezó a hacer retención urinaria y a redistribuir entonces los líquidos. Entonces, aclaramos. Primero, balance de líquidos, valorar cuando es positivo, cuando es negativo. A veces el balance negativo idealmente es el balance que nosotros debemos de tener. Sin embargo, el balance positivo siempre lo tenemos que enmarcar en los casos de los pacientes. La diuresis hora solamente la tenemos en cuenta en 2 horas siguientes cuando es menor de 30 mililitros. El gasto urinario es el volumen total de la orina dividido sobre el número de horas y debe estar por encima de 0.75. Sin embargo, también hay que mirarlo en perspectiva. ¿Cómo está respondiendo? Porque un paciente puede estar redistribuyendo líquidos y ajustando su diuresis solamente porque ya está con trazas de compensación. Bueno, entonces ahora, ¿cómo calcularle los líquidos o por lo menos tener una idea de cómo calcular los líquidos según varios métodos? Según la edad, utilizando la fórmula de Holliday-Segar, o a pesar de que hay otras fórmulas. Es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros estamos expandiendo el volumen a través de cristaloides o de coloides, nosotros tenemos que recordar siempre por qué utilizamos una solución salina y por qué utilizamos una solución de lactato de Ringer, por qué utilizamos una estrosal 5 en agua destilada o en solución salina, porque nosotros estamos afectando el espacio con moléculas que son lo que se llama la osmolaridad, y la osmolaridad también nos va a producir algunos ajustes, digamos, en el comportamiento normal de los pacientes. Entonces, quisiera que me comentaran, antes de prescribir con la fórmula de Holliday, ¿cómo prescribimos entonces el bolo? ¿Cómo prescribimos entonces qué tiene la solución salina que no tenga el lactato de Ringer? ¿Qué osmolaridad tiene? Porque esas cosas las tenemos que tener en cuenta nosotros los enfermeros. Cálculo del bolo, un bolo fisiológico. ¿Cómo calculamos un bolo fisiológico? ¿Sí? Entonces, aquí se los voy a colocar. Voy a colocarles aquí. Estos son microdosis. ¿Dónde lo tengo? Eso. Cálculo del bolo fisiológico. Si nosotros estamos frente a un paciente que está teniendo una descompensación por una vasodilatación y se le cae la presión arterial diastólica, si no está, digamos, en una hipervolemia, o si llega completamente deshidratado, recién llega al cuidado intensivo, a veces uno le canaliza los líquidos, pero a veces no sabe calcular el bolo. La fórmula más fisiológica que yo podía encontrar es que el bolo es la mitad del peso con un cero, que es lo mismo que decir peso por 5 mililitros. Entonces, este paciente pesa 50 kilos. 50 kilos. 50 por 5. Entonces, ¿cuánto nos da? Esta formulita nos ayuda en el caso en que nosotros tengamos que permeabilizar un catéter y nos digan, pasemos en un bolito a este paciente. Obviamente los bolos se ajustan dependiendo de las necesidades hemodinámicas del paciente,
Pero si nosotros tenemos que hacer un cálculo, un bolo fisiológico, utilizamos la fórmula de peso por 5, que es igual a decir la mitad del peso más un 0. Eso nos sirve para urgencias, nos sirve cuando recién ingresan los pacientes a cuidado intensivo o cuando se descompensan o estamos en el escenario de un paro. Maestra Cándida, hay una pregunta relacionada con la fórmula que está explicando. Si me permite, se la leo para que le dé como claridad. Estefanía pregunta que si sigue en vigencia la regla que la diuresis horaria, donde la diuresis horaria debe ser equivalente a 1 cc por kilogramo de peso o 0,5 cc por kilogramo de peso. Ella pregunta que si tomamos solo en cuenta que debe ser mayor a 30 cc en 2 horas seguidas. A ver, calculemos entonces en un paciente de 50 kilos por 0.05, ¿sí? Dividido el peso. En términos generales, nosotros utilizamos la fórmula de gasto urinario mayor de 30 en 2 horas y también lo podemos convertir diuresis hora igual a 0.05 por kilogramo de peso, que es igual. La única diferencia es que estamos dividiendo ese volumen directamente sobre el peso del paciente, pero sí, ambas fórmulas son completamente pertinentes. Lo más importante es que nosotros tengamos en cuenta que la diuresis hora y el gasto urinario se tomen en perspectiva. O sea, es como lo mismo que las variables hemodinámicas. Tengo una PVC que me dio 8 y después me da a la siguiente toma me da 14. No podemos dar crédito a una cosa de estas cuando nosotros tenemos que mirar esto en perspectiva. O sea, siempre buscamos es más o menos la media y mantenemos control de qué está pasando que nos pueda inducir un falso positivo o un falso negativo. Entonces, siempre mantener una visión abierta frente a esa diuresis y frente al gasto urinario. Bueno, entonces en el bolo fisiológico ya saben más o menos cuál es la fórmula. Vamos a necesito que me digan, entonces, ¿qué diferencia tendrá la solución salina con el lactato de Ringer para poder formular los líquidos basales del paciente? ¿Podemos utilizar indistintamente estos medicamentos? ¿Por qué hacemos la pregunta? Porque cuando nosotros cogemos cristaloides, los cristaloides son sustancias que tienen una composición, o sea, es un líquido en el cual están distribuidas unas moléculas de aniones o cationes. Entonces, en este caso, por ejemplo, la solución salina y el lactato de Ringer, a veces se nos olvida que cuando hacemos reposiciones muy grandes, especialmente el paciente quirúrgico que nos llega a la unidad, tenemos que tener en cuenta que muchos pacientes pueden estar frenados metabólicamente por el exceso, digamos, de sustancias, especialmente de los aniones. Y entonces tenemos que darnos cuenta es que no es lo mismo haber tenido una reposición de 4.000 centímetros de solución salina a tener una reposición de 3.500 de lactato de Ringer. Entonces ahí volvemos a recordar la importancia que tiene volver a tener control sobre las moléculas y la osmolaridad que tiene la solución. Entonces vamos a recordar que la solución salina es una solución que está compuesta por 154 milequivalentes de sodio y 154 milequivalentes de cloro. Recordemos que el sodio es un catión y el cloro es un anión. Y que nos van a producir una osmolaridad de más o menos 308, o sea que es una solución isotónica ligeramente hipertónica. Es isotónica porque digamos lo que la osmolaridad del plasma está más o menos en 290, 298, pero cuando nosotros estamos administrando estos medicamentos en dosis muy elevada, el exceso, digamos, de cloro nos puede producir al hacer el cálculo de la DIF, o sea, de la diferencia de los aniones y cationes, o la brecha aniónica, nos puede estar mostrando que estos pacientes pueden hacer acidosis hiperclorémica como un tercer
problema en los pacientes que están especialmente postquirúrgicos, y estos pacientes que tienen tanto cloro, que es negativo, ese cloro nos va a producir un freno metabólico y por esa razón estos pacientes nos llegan muy fríos, nos llegan hipotensos, y cuando le colocamos la terapia intravascular, inotrópica o inodilatadora, estos pacientes no arrancan con la misma potencialidad. ¿Por qué? Porque es por el exceso de cloro que tienen los pacientes. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de administrar. Es lo mismo que cuando nosotros administramos un lactato de Ringer. El lactato de Ringer tiene 130 milequivalentes de sodio, tiene 109 milequivalentes de cloro, o sea que tiene menos sodio y tiene menos cloro, pero tiene 4 milequivalentes de potasio y 3 de calcio y 28 de lactato. El lactato entra a la vía anaeróbica y nos puede producir moléculas de glucosa, energía, y por esa razón entonces hay una pequeña restricción de este medicamento con los pacientes diabéticos, pero pues eso no es una indicación que pueda evitar que las personas hagan este tipo que se pueda aplicar este medicamento en estos pacientes. Y si vamos a mirar cómo estamos a nivel de la osmolaridad, tiene 272 miliosmoles, lo cual significa que esto es un medicamento isotónico, ligeramente hipotónico, y entonces nos pone en riesgo que las células se esté hinchando y después se crenen, se pueda romper, y entonces o ese líquido se va para el espacio intravascular y entonces nos genere, digamos, un problema. Entonces, así sea una solución salina o un lactato de Ringer, es muy importante que nosotros tengamos control de la osmolaridad y valorar cómo esa osmolaridad plasmática se nos va a repercutir sobre el estado metabólico de los pacientes. ¿Sí? Bueno, a veces uno ve que los enfermeros ponen Destrosal 10, digamos lo que es una solución que a veces ni siquiera nos acordamos que tiene una osmolaridad, digámoslo, un poco elevada, tiene 505 miliosmoles por litro. ¿Podemos colocar bolitos? Sí, podemos colocar bolitos, pero no podemos colocar una solución de estas permanente por una vía periférica no central. Es lo mismo que una destroza al 50%. Cuando un paciente se vuelve refractario en una hipoglicemia, nosotros le colocamos un bolo de 100, después le ponemos otro bolo de 100 y estamos controlando la glicemia. Pero cuando tenemos cuando el paciente no, después de colocarle 2 o 3 bolos, no responde la glicemia y no eleva, le colocamos entonces una destroza al 50%, y esa destroza al 50% tiene 2.523 milosmoles por litro, 2.523 miliosmoles por litro. Y hemos tenido pacientes en cuidado intensivo, cuidado intermedio, que le colocan una dosis trófica de destroza al 50%, con una sustancia que es altamente cáustica en las venas y que genera, aparte de eso, pues el cultivo suficiente para que se haya un cultivo de secreción o haya un crecimiento bacteriano mediado pues como por el agar que se forma de la sangre con el azúcar, y entonces es problemático para los pacientes. Entonces, así a grosso modo, lo que yo les quería decir es que cuando administramos líquidos en cuidado intensivo, el enfermero de cuidado intensivo sí tiene que responder es a la constitución de los líquidos, a la osmolaridad que tienen los líquidos y el impacto que puede tener esto en la brecha aniónica de los pacientes, la respuesta metabólica que se puede dar, por ejemplo, en el caso de lactato de Ringer, y entender por qué a veces recurrimos más a los cristaloides que a los coloides, porque los coloides, digamos, lo que tienen una osmolaridad son ligeramente hipertónicos, 310 a 330, aunque permanecen mucho más en el plasma porque son expansores de plasma, pero tenemos que colocar mucho cuidado que la mayoría de las veces cuando hay descompensación hemodinámica, el riñón empieza a tener una gran afectación, especialmente a nivel de los túbulos renales, y por esa razón estos pacientes pueden hacer tubulopatías y empezar a bajar la filtración glomerular, se va acumulando, digamos, esos remanentes de proteínas y se elevan los azoados, conduciendo pues a un proceso de injuria renal aguda que va a lastimar mucho más un riñón. Por esa razón prefieren mucho más los cristaloides para no darle en un momento de descompensación proteínas que el riñón no sea capaz de digerir.
Entonces, siempre, entonces colocar mucho cuidado con estos medicamentos a la hora de tenerlos como medicamentos de base. Los médicos dicen que eso no es cierto, pero nosotros los enfermeros tenemos como, digamos, en cuidado intensivo, cuando tenemos un catéter central, tratar de cuidar el catéter central para que no se nos coagule, para que no se nos tape. Y cuando nosotros nos mandan goteo de solución de lactato y también tiene de líquidos de base 250 o 300, pero el paciente tiene, está recibiendo hemoderivados, especialmente concentrado globular, las 3 moléculas de calcio que tiene el lactato de Ringer pueden favorecer la precipitación de los factores de coagulación y pueden taponar el catéter cuando son en dosis altas. Por eso la precaución siempre será que cuando estamos administrando goteos de hemoderivados, pues utilizar mejor una base para mejorar, digamos, el paso del componente utilizando solución salina nomás. Bueno, entonces ahora hay fórmulas, hay distintas fórmulas. Aquí les voy a dejar muchas fórmulas para calcular los líquidos basales del paciente. Hay fórmulas basadas en la edad, ¿sí? Por ejemplo, el cálculo de necesidades basales de líquidos teniendo como base 35 y 40 cc por kilo, le permiten a uno conocer qué son los líquidos basales que tiene el paciente. Entonces, por ejemplo, este paciente que llegó deshidratado a urgencias y pesa 50 kilos, ¿cuántos mililitros le tendríamos que colocar para 24 horas? ¿Sí? Uno diría que más o menos 1.700 a 2.000 centímetros estarían pasando para 24 horas. Y hay otras fórmulas que tienen que ver, por ejemplo, estos son basales, basado en la fórmula de 35 a 40 por kilo, o esta otra que es volumen basal, es peso por 1 a 1.5 por 24 horas. Entonces, para 50 kilos, este paciente que nos llegó, para 50 kilos, calculémoslo a 1.5 para 24 horas. Nos da más o menos 1.800 centímetros, que no está en nada distante de la cálculo de necesidades basados entre 35 y 40 cc. Entonces, si mientras que llega el médico y nosotros podemos hacer ese ajuste, nos pregunta, ya le puso unos líquidos de base, ¿y a cuánto? Dice, no, pues a 35 por kilo, o se lo puse a 1.5 por peso por 24 horas. Eso lo podemos utilizar sin ningún problema. Y bueno, pues hay otros que están ajustados a la edad. Por ejemplo, este paciente que tiene 48 años, dice que si el paciente pesa de menos de 50, entonces nos vamos con 35, si es mayor de 50, nos vamos con 30 mililitros kilo al día, o si es mayor de 65 o con patología previa, nos vamos con 25. O sea que a medida que vaya aumentando el envejecimiento, el espacio vascular se vuelve menos activo, y por esa razón tenemos que limitar un poco el exceso de volumen que tiene. Entonces, este paciente tiene menos de 50, entonces vamos a colocarle 35 por kilo. Le da 1.750. La otra es esta fórmula. No, es que me gustaría muchísimo haber podido interactuar con ustedes, porque justo cuando uno está calculando un medicamento, entonces aparece este letrero. No aparece este letrero, lo tengo en otra parte. Jefe, que si por favor le contesta a la jefe que está en urgencias, que necesita hablar con usted. Jefe, que mire que el de la cama 3 está con una hipoglicemia de 48. Jefe, que el paciente vino el representante del laboratorio de los marcapasos para que hable con él. Jefe, se le acabó la nutrición parenteral al paciente. Entonces, a medida que nosotros estamos haciendo los cálculos, es muy complicado a veces tener que estar tan desbordados frente a las cosas, porque la mayoría de las veces nosotros los enfermeros tenemos que hacer como las personas orquesta, varias cosas al mismo tiempo. Y hacer las cosas al mismo tiempo significa a veces muy complicado, porque nosotros podemos cometer errores por influjo de ¿qué? Por influjo de esas demandas que tenemos nosotros en los pacientes. ¿Sí? Bueno, vamos a calcular
utilizando la fórmula de Holiday-Segar, que dice que por los 10 primeros kilos le vamos a dar 1.500, por los siguientes 10 kilos 500. Pero si el paciente si el paciente tiene menos de 50, le restamos los restantes kilos, lo multiplicamos por 20. Y que si el paciente, a ver, ¿me están escuchando? Y que si el paciente entonces es mayor de 50 años, los restantes kilos, o sea, se le dan por 15, se multiplican por 15. Entonces, por ejemplo, en este caso es un paciente que tiene 50 kilos y tiene 48 años. Entonces, por los 10 primeros kilos le vamos a dar 1.500. 500 por los siguientes, o sea que ya llevamos 20. Y este paciente pesaba 50 kilos, o sea, por los 30 lo multiplicamos, como es menor de 50, lo multiplicamos por 20 y entonces aquí tenemos entonces el producto final, 1.500 más 500 y tiene 50, le da, ¿cuánto nos da entonces ese producto? 1.500 más 500 y por los 30 kilos lo multiplicamos por 20 porque es menos de 50 años. 30 por 20 me da 600, entonces son 600 más 500 más 1.500 y eso nos da un volumen total de 2.600 mililitros para pasar en 24 horas. Esta es una fórmula fácil, ya saben, por los primeros 10 kilos, 1.500 mililitros por metro cuadrado. Por los siguientes 10 kilos, 500 centímetros. Y los que nos restan, hay que contextualizarse si es un paciente menor de 50 años o si es mayor de 50 años. Entonces, si en este caso el paciente le restan 30 kilos porque él pesa 50, lo multiplicamos por 20 porque es menor de 50. Y entonces por eso nos da este volumen que acabamos de decir, ¿sí? 2.600 centímetros para pasar en 24 horas. Ahora, vamos un poco a ver cuánto nos queda, como 11 minutos. Una fórmula que no la encuentran ustedes en cualquier parte, y es entonces vamos a calcular estos líquidos de base, vamos a colocarle estos 2.600 centímetros de base. No, vamos a hacerlo con 2.500, que es más fácil. Vamos a colocarle 2.500 centímetros a este paciente para 24 horas con un macrogotero y ya lo vamos a pasar en bomba de infusión. Entonces, 2.500 para 24 horas. ¿Cuál es la fórmula que ustedes utilizan naturalmente para hacer ese cálculo? $2.500 para 24 horas. Posiblemente ustedes van a recurrir a esta fórmula. Esta fórmula dice que goteo es igual al volumen en mililitros por el factor goteo, que son 10 en macrogotero, y dividido sobre el número de horas por 60 para que nos dé minutos. O sea que en 24 horas serían 1.440. Esta fórmula me parece muy aburridora. Entonces, muy posiblemente todos lo utilizan. Entonces les voy a proponer hacer esta. Esta es más, es una fórmula mucho más dinámica que incorpora factor goteo y 1.440. Y entonces vamos a pensar que cada volumen de líquidos, cada bolsa de líquidos son de 500 centímetros. Cada bolsa de líquidos son de 500 centímetros. O sea que 500 es 1. Y entonces la fórmula dice, goteo es igual, esto es para macrogotas, número de bolsas por 3.5, que es una constante que resume los 24 horas, 2.440 y 10 de factor goteo. Y eso es igual a gotas por minuto para 24 horas. Siempre hay que escribirlo así, gotas por minuto para 24 horas. Entonces, el paciente le mandaron 2.500 centímetros. Entonces, ¿a cuántas gotas le va a poner ese goteo? ¿Quién me contestó por allá?
Niños, serían 5, son 2.500, serían 5 bolsas por 3.5, me va a dar 17.5 gotas por minuto para 24 horas. Es muy fácil. Es idéntica a la otra, pero la otra no me gusta porque eso tiene muchas vueltas, en cambio esta es más fácil. Si tuviéramos que poner, por ejemplo, 2.000 para 24 horas serían entonces 4 bolsas por 3.5 y eso nos da 14 gotas por minuto para 24 horas. Y sí, es muy fácil. Y entonces ahora, en bomba de infusión, vamos a poner esos 2.000 centímetros en bomba de infusión. ¿Cuál es la fórmula? Volumen, goteo es igual, volumen a infundir, que serían 2.000, dividido sobre el número de horas y siempre lo colocamos en cc hora. Entonces 2.000 dividido entre 24 horas me da, 2.000 dividido entre 24 me da, Hay un participante, no sé de qué país, solo menciona que aquí en mi país se usa 20. Ok, factor goteo. Pues los macrogoteros vienen de Rinco Baxter, vienen más o menos, el máximo viene de 15. Pues yo conozco que hace mucho rato que quitaron el de 20 porque estaba sobredimensionando las gotas que traía el equipo. Entonces, no sé, tocaría que revisarlo si eso todavía persiste. Pero pues respetuosamente me gustaría que se contextualizara con 10 o con 15. Y utilizar entonces en ese caso el volumen por factor goteo dividido sobre el número de horas multiplicado por 60. Bueno, ¿cuánto nos dio ese volumen? El médico le mandó 2.000 para 24 horas. Muy fácil porque son 83.3 cc hora. A eso vamos a colocar entonces la bomba. Y por último les voy a revisar esta fórmula que yo pues siempre la digo porque es mi forma tradicional de hacer, digamos, por ejemplo, la terapia intravascular. La utilizo, que es el cálculo de la constante. O sea, cuando vamos a utilizar microdosis, utilizo el cálculo de la constante, el cálculo de goteo para esos medicamentos que son en microdosis y cómo hago para saber entonces la dosis a la que está pasando un medicamento. Entonces, esta fórmula la utilizo muy frecuentemente, no me gustan las otras porque me pone a dar muchas vueltas y esta simplemente tiene, la único que cambia es constante es igual, o K, miligramos totales del medicamento dividido por el volumen total a infundir, pero aquí hay que tener en cuenta si es en, o sea, cojo el medicamento y lo entro en el volumen total a la infusión que me dicen, o hasta es restando el volumen que tiene el medicamento y metiéndolo a la bolsa. Si yo hago mi protocolo, y ustedes lo van a ver en el protocolo que les voy a mandar, yo no utilizo hasta, porque uno en cuidado intensivo tiene muchas demandas y a veces uno le cuesta mucho trabajo, a veces concentrarse en una cosa tan mínima. Y segundo es que las manipulaciones de las infusiones, la idea es que se hagan en lo mínimo y por eso el concepto de en es más importante que hasta, porque no es lo mismo coger una bolsa de 100 de solución salina e inyectarle una ampolla nitroglicerina a tener que sacar 10 centímetros o 5 e inyectarle la ampolla porque son 2 pasos. Entonces, si a mí me dejan hacer el protocolo, yo lo hago siempre para no tener que estar sacando agua ni metiendo la ampolla. Entonces simplemente agrego la ampolla al volumen que me están pidiendo. Entonces la K son miligramos totales. Entonces esto es lo único que cambia. Miligramos totales del medicamento dividido sobre el volumen total a infundir. Y esto es lo fijo, siempre para todos, por 1.000 tío 60. Por 1.000 para, digámoslo, convertirlo a microgramos y dividido 60 para convertirlo en microgramos minuto. Entonces, perdón, dime. maestra, que si la fórmula del bolo es aplicable en paciente pediátrico. Ahí estás dando la explicación de macro, micro. No sé,
Gracias por esa pregunta, pero me tocaría que preguntarle a las enfermeras pediátricas, porque yo esto lo encontré en literatura de adultos, ¿sí? Porque imagínate un niño que pesa 10 kilos, ¿sí? Por ejemplo, 10 kilos. El dividido a la mitad son 5, o sea, son 50 centímetros que le pasaría al paciente. No lo veo tan distante de la realidad, sin embargo, pienso que aquí necesitamos el aval de las enfermeras pediátricas para validar ese conocimiento, pero no me voy a arriesgar a transportarlo al grupo de pediatría, porque a mí me parece que es exuberante el conocimiento de la administración de medicamentos en pediatría. Eso es un muñequero. Eso es una cosa hermosa porque es donde uno aprende a todo lo que significa respetar las microdosis, los volúmenes pequeños, entonces no me arriesgo. Entonces, la constante, en este caso, nosotros nos tenemos que contextualizar es cuál es el protocolo que hay en la institución. Y si no hay protocolo, pues yo entonces lo monto. Entonces vamos a hacer la constante de dilución para la nitroglicerina. Entonces, la nitroglicerina es una ampolla que viene de 50 miligramos por 10 mililitros. ¿Sí? Vamos a sacar la constante. ¿Sí? Maestra, buenas, muy buenos días. Buenos días. Quería hacer una consulta. Quien le habla soy de aquí de Perú. Una consulta. Cuando en la fórmula anterior usted pone bolsas, ¿a qué se refiere? En la fórmula... Sí, yo les decía que cada bolsa, la mayoría de las bolsas de los líquidos vienen de 500. Entonces, número de bolsas. A mí me mandan 2000 y 2000, número de bolsas de 500 serían 4, ¿sí? 5 por 4, 20, porque son 2000, cada bolsa viene de 500 centímetros, entonces es número de bolsas por 3.5. O sea, se refiere bolsas al frasco. Acá en mi país no utilizamos ese término, por eso le pedía que me oriente. ¿Es el frasco? Tan lindo. O frascos de 500 centímetros. Los frascos vienen, para los líquidos basales, vienen siempre de 500, a veces de 1000. Gracias. Pero, tan lindo, muchas gracias. Gracias a usted. Tan lindo. Entonces, les sugiero entonces que utilicen esta fórmula. Es muy fácil. Yo nunca me aprendo una constante. Yo siempre tengo la costumbre de hacerlos, así esté de turno. Digo, voy a diluir. Me dice, vamos a diluir una ampolla de nitroglicerina, que son 50 miligramos. 50 miligramos. Voy a hacerlo de una vez. 50 dividido. Entonces me dijeron en 250. Entonces son 250, no son 250 porque son 260 tengo que sumar el volumen de la ampolla. Entonces son 50 dividido entre 260, me da 0.192. Y eso lo multiplico por 1000 para pasar a microgramos y lo divido entre 60 para que me dé 3.2 microgramos kilo minuto, que es mi constante, o sea, cómo están repartidas las moléculas de nitroglicerina en ese volumen de líquidos. Entonces ya tengo mi constante y yo siempre lo anoto arribita donde recibo los líquidos. K es 3.2 y siempre utilizo 2 decimales para la constante. Ahora calculemos entonces el goteo. Recordemos que el goteo de un medicamento, cada medicamento inotrópico vasodilatador tiene unas formas particulares de empezar y de ascender. Por ejemplo, la nitroglicerina es un medicamento que lo vamos titulando la mayoría de las veces de 0.25 microgramos en 0.25 microgramos. O sea, vamos a empezar en 0.25, lo subo a 0.5, después a 0.75, después a 1, 1.25, Lo mismo que el nitroprusiato. La mayoría de los protocolos lo dicen así, por lo menos en Colombia. Yo sé que estamos abiertos al mundo. Y entonces vamos a utilizar la fórmula. Ya tengo mi constante. Hay unos que invierten los miligramos, lo multiplican por 1000, dividido 60 y después sobre el volumen. A mí no me gusta eso. A mí me gusta así. Vamos a calcular el goteo de esas microdosis. Entonces el goteo dice es igual a peso por dosis sobre la constante. Entonces vamos a ver cómo nos va a quedar. Como yo ya sé que el nitroprusiato y la nitroglicerina empezamos a 0.25, excepto pues que el paciente esté muy hipotenso o muy taquicárdico, entonces cojo peso 50, peso por dosis. ¿Cuál es la dosis? 0.25. Y lo divido sobre la constante, que es 3.20. ¿A cuánto lo va a colocar? A tanto cc hora, a 3.9 cc hora.
3.9 cc hora. Que póngalo a 1. Entonces yo digo peso 50 dividido por la dosis, que es 1, y dividido sobre 3.20. Entonces lo tengo que colocar a 15.6. Pero si usted va al cuadro que yo les voy a mandar, ahí dice, ojo, aumenta la presión intracraneana, puede darle cefalea al paciente, produce vasodilatación y caída de la presión arterial diastólica, induce taquifilaxia, o sea, taquicardia. Debe ser administrado por vía central, aunque se puede permitir por una vena periférica en un momento crítico. Hay que colocar mucho cuidado con la tolerancia al medicamento, porque hay pacientes que van haciendo tolerancia a medida que va pasando los días, porque los radicales sulfhidrilos se van saturando. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esos elementos para poder entonces hacer un control. Entonces, electrocardiográficamente yo tendría que estar colocando mucho cuidado con las taquiarritmias. ¿Por qué? Porque produce taquicardia, y la taquicardia se compensa con frecuencia, es una expresión de la frecuencia cardíaca acelerada, y entonces consume mucho oxígeno miocárdico y el paciente puede empeorar su estado hemodinámico, ¿sí? Entonces, vuelvo a corregir. Entonces, ya dijimos cómo calculamos el bolo, la mitad del peso más un cerito. ¿Cómo calculo la infusión continua sin bomba de infusión? Que la idea en cuidado intensivo siempre bomba de infusión. Entonces, lo utilizamos número de frascos o de bolsas por 3.5. Cuando las bolsas o los frascos son de 500, lo multiplico el número de bolsas por 3.5 y me da los gotas por minuto para 24 horas. Para hacer el volumen en bomba de infusión, volumen, o sea, 2000, lo divido sobre el número de horas. Y en el caso, por ejemplo, de un fibrinolítico, que lo dicen, páselo en media hora. ¿Y qué es? Volumen a infundir, 100. Y número de horas es media hora, o sea, 0.5. Porque a veces se confunden un poco en eso. Entonces quiere decir que lo tengo que pasar más rápido. Entonces, imagínense, 100 dividido entre 0.5 me da, ¿qué? 200. Tengo que pasar más rápido. Maestra Dime. Liz, es que con el tiempo, como está programado por sesiones, de Ok. pronto se nos cierra automáticamente para que finalices en este último minuto y dar la apertura al siguiente taller, porque por programación de plataforma. Ok. Bueno, estaba muy contenta aquí haciendo cálculos, que eso me gusta mucho. Espero que tengamos otra posibilidad de interactuar. Espero poderles compartir este pool de fórmulas y el protocolo completo para que ustedes lo puedan mejorar, lo puedan utilizar sin ningún problema, porque es un producto de la universidad y pueden utilizarlo sin ningún problema. Ojalá ajusten sus propios protocolos y lideremos nosotros siempre pensar que cada vez que colocamos el medicamento, advirtámosle al paciente que le vamos a colocar. Yo siempre tengo de rutina, le voy a colocar una noradrenalina, le va a dar un poquitico de taquicardia, tranquilo, yo estoy pendiente de usted. Estar pendiente del estado metabólico, el estado electrocardiográfico, de los gases arteriales para valorar la perfusión. Hay que mirar el estado celular de las personas y finalmente el estado metabólico, glicémico, a ver cómo trasciende, pero siempre hacer un tratamiento integral, y para eso le mando entonces los tips. Les agradezco muchísimo. ¿Con cuántos termino? Maestra, terminamos con 311 asistentes en sala, con muchos mensajes positivos, felicitándola por la información, por la excelente ponencia y participación, con participación y aportes masivos de muchos países de Latinoamérica, Perú, Ecuador, México, de varias instituciones de salud con comunidades especializadas. Y los mensajes, súper excelente presentación, excelente taller y ponencia, felicitaciones a la ponente, y lo que sí piden es que se les dé la información, para lo cual ya les he dado algunas respuestas, que dentro de una semana estará disponible la información en la página, en redes sociales, para que puedan acceder, y ya la información de tipo personal que nos puedan compartir cada uno de los panelistas. De nuevo, muchísimas gracias por todo el aporte, la experticia, por la disposición y el tiempo. Sabemos de las ocupaciones también en su universidad, y la información tan importante que nos dio en este taller, en otros eventos que tengamos a futuro en el 2021. Oficialmente la invitamos también para que participe de manera activa. Hermosos, les mando un abrazo muy grande a todos, a ti por haberme invitado, y pues ojalá tener más tiempo, porque yo aquí me llevo toda una semana.
Pero agradezco muchísimo a todos estos maravillosos enfermeros que siempre quieren crecer, que siempre quieren aprender. Qué rico podernos reunir. Les mando un abrazo de corazón a todos los países que están participando y espero que puedan leer lo que yo les mando con mucho cariño. Beso. Muchísimas gracias a todos por la participación y voy a finalizar esta presentación para darle paso al siguiente taller. Bendiciones para todos y que tengan un feliz día. Gracias, Linda.